Si vas a comprar un TV Box este año, tienes que ver este vídeo. Y es que Nokia lo ha vuelto a hacer lanzando uno de los mejores equipos con Android TV que puedes conectar a tu televisor, el Streaming Box 8010. Esto es lo que aparece según lo encendemos, como veis, pura nostalgia. Quédate hasta el final porque algunas de sus funciones te podrían sorprender. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, hace poco más de un año Nokia nos sorprendió lanzando un Android TV Box, el Streaming Box 8000, que no dejó indiferente a nadie ya que ofrecía cosas que llevábamos mucho tiempo pidiendo a este tipo de dispositivos. Ahora ha renovado su set-top box estrella y vaya repaso que le ha dado en todos los sentidos. Tiene todo lo que le podemos pedir a día de hoy a un Android TV. En la descripción del vídeo, como siempre, os dejaré el link de compra con algún que otro descuento a medida que vaya consiguiéndolos, por si queréis echar un vistazo. Este nuevo Nokia Streaming Box 8010 mantiene el mismo diseño minimalista que su antecesor, aunque a nivel interno ha sido completamente renovado y estamos ante uno de los Android TV más premium que he probado. Por otro lado, su mando también es prácticamente idéntico al del modelo anterior, aunque lo han mejorado en algunos apartados. Es más grande y con muchos más botones de lo que solemos ver en otros Android TV y con funciones muy top como la retroiluminación de sus botones que se activa en cuanto pulsamos cualquier botón. Este mando funciona por Bluetooth, cuenta con un micrófono integrado para interactuar por voz con el asistente de Google, hacer búsquedas de contenido y demás, pero la cosa no se queda ahí y es que le han añadido también infrarrojos, cosa que no tenía el modelo anterior, por lo que podremos controlar el volumen o el encendido y apagado de nuestro televisor o asignar estos botones a otros dispositivos conectados al box, como un receptor AV por ejemplo, mediante su función Smart Control. Sin lugar a dudas, un mando de muy buena calidad y el más completo que he visto de todos los Android TV que han pasado por mis manos. En su caja también encontramos por supuesto el adaptador de corriente, en este caso de 12 voltios y 1 amperio, con este detalle del velcro para tener el cable más recogido, el cable HDMI, las pilas AAA para el mando y la guía de inicio rápido. Es decir, nos incluyen todo lo necesario para funcionar según lo sacamos de su caja y creedme que esto se ve cada vez menos. Centrándonos en el propio box, como os decía, tenemos un diseño muy discreto en negro mate con el frontal en brillo, con un LED blanco de estado y con el logo de Nokia grabado en su parte superior. A nivel de puertos también ha mejorado, ahora en su lateral derecho tenemos dos entradas USB tipo A, mientras que en el modelo anterior solamente teníamos una. Además, uno de estos puertos es USB 3.0. En ambas entradas podremos conectar memorias USB en formato FAT32 o NTFS para reproducir archivos locales sin limitaciones o para ampliar su almacenamiento interno. El resto de puertos se encuentran en su parte trasera. Tenemos la entrada de alimentación, Ethernet de tipo gigabit, muy buena noticia ya que el modelo anterior estaba limitado a 100 megabits por segundo, HDMI 2.1, salida AV en formato mini jack, salida óptica de audio digital y un puerto USB tipo C. Pero al igual que en el modelo anterior, este puerto solo nos sirve para cargar dispositivos y no para datos, algo que puede venir bien para cargar la batería de un gamepad o unos auriculares por ejemplo. Por último, en su parte inferior tenemos una base de goma circular antideslizante y un orificio con el botón de reset por si queremos volver a los ajustes de fábrica. Por pedir, me hubiera gustado ver también una ranura para tarjetas micro SD, de esta forma ampliar el almacenamiento mediante este tipo de memorias, aunque por otro lado deciros que tenemos almacenamiento interno más que suficiente y luego lo veremos. De hecho, las aplicaciones que vienen preinstaladas son mínimas, por lo que no se desaprovecha apenas almacenamiento. Este equipo nos ofrece una calidad máxima de 4K a 60 FPS, es compatible con el reciente códec AV1 como no podía ser de otra manera y además cuenta con certificados Dolby Vision y Dolby Atmos, algo de lo que carecen la mayoría de Android TVs 100% certificados. Además, tanto el HDR como el Dolby Vision podremos activarlo o desactivarlo manualmente y también podremos dejarlo en auto para que sea el box el que conmute automáticamente dependiendo del tipo de contenido. Por supuesto contamos con todos los certificados y a nivel interno tenemos un hardware bastante puntero. Monta el chip Anlogic S905X4, el chip más potente de esta gama a día de hoy, y además también tenemos una configuración de memoria muy buena, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Esto quiere decir que tenemos el doble de RAM y 4 veces más de almacenamiento que en el modelo anterior. Como veis aquí la mejora es bastante notable. Aunque la marca es Nokia, este dispositivo está fabricado por Sei Robotics, quien es partner oficial de Android TV, Anlogic, Netflix, Prime Video, Dolby o DTS entre otros. ¿Os suena todo esto? Bueno, decidme en comentarios qué otro Android TV reciente cuenta con este mismo hardware y está fabricado también por Sei Robotics, os estaré leyendo.
El rendimiento de este equipo es sobresaliente, funciona súper fluido y es posiblemente de lo mejor que he visto en dispositivos Android TV recientes. Está por encima de lo que ya ofrecía el Mecool KM2 Plus, que no estaba nada mal, y además no se calienta prácticamente, en torno a 42 grados cuando está funcionando y su rendimiento no decae en ningún momento. También rinde muy bien en todo tipo de juegos para Android TV, incluso con los juegos más exigentes a nivel gráfico. Por supuesto también podremos usar emuladores sencillos como RetroArch o EPSXe sin problema, pero no podremos usar emuladores que requieran un sistema de 64 bits, como por ejemplo Dolphin, ya que tenemos un sistema de 32 bits. Si queréis que haga un vídeo más dedicado a emuladores en este tipo de equipos, hacérmelo saber con vuestro like y comentario. El test sintético AnTuTu 6 nos arroja una puntuación que ronda los 55.000 puntos en este equipo, muy a la par del Mecool KM2 Plus o el Omatix Box R 4K Plus y muy por encima del resto de los Android TV 100% certificados que tenemos actualmente en el mercado, a excepción de la Nvidia Shield TV Pro, que tiene un chip más potente. En conectividad tenemos Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 6, que me ha funcionado de forma espectacular. Y es que si tienes una red con Wi-Fi 6, como es mi caso, vas a poder aprovecharla al máximo en este Android TV. Paralelo a esto, su conexión Ethernet de tipo gigabit también se agradece para tener la máxima velocidad y estabilidad en la conexión, algo que muy pocas veces vemos en este tipo de dispositivos. En cuanto a sistema, como os decía, tenemos Android TV en su última versión, Android TV 11, que cuenta con actualizaciones vía OTA y por supuesto está 100% certificado tanto por Google como por Netflix. De forma que podremos ver todo el catálogo de esta y otras plataformas en 4K HDR o Dolby Vision con sonido Dolby Atmos en los títulos que dispongan de ello. Por supuesto también tenemos soporte oficial de Chromecast, que me ha funcionado perfectamente con todas las plataformas o al duplicar la pantalla de mi teléfono. Desde Google Play podremos descargar todo tipo de aplicaciones adaptadas a nuestro televisor, aunque también podremos instalar APKs externos de Android, tenéis un vídeo sobre esto en el canal. También tenemos disponibles varias plataformas de compañías de televisión como Orange TV, Movistar Plus, Vodafone TV y Yastel TV. Ya sabéis que dependiendo del dispositivo a veces no están todas, pero en este caso sí. En cuanto a plataformas de streaming, deciros que todas las que estáis viendo en este momento me han funcionado sin el más mínimo problema, a máxima calidad, y con otras aplicaciones para ver televisión por internet o Kodi tampoco he tenido pega alguna y su funcionamiento ha sido perfecto. Como hemos visto, este Android TV ofrece mucho más que otros modelos certificados, y no sé si comentaste cuando pregunté a qué otro modelo reciente se parece este Nokia. Bueno, igualmente te doy la respuesta, y es que este Streaming Box 8010 es idéntico tanto en hardware como en prestaciones al Omatix Box R 4K Plus, que también revisé en el canal, pero en este caso el precio es inferior. Sin ofertas ni descuentos se podrá comprar por unos 130 euros, 20 euros menos que el Omatix, un precio mucho más razonable y más aún para tratarse de una marca como Nokia. Tened en cuenta que si queréis algo más potente que esto ya tenéis que optar por la Nvidia Shield TV Pro, la cual supera los 200 euros. Así que este Nokia Streaming Box 8010 posiblemente sea de lo mejor que veamos este año en su gama, y se lo recomendaría a cualquier usuario que quiera algo más premium y potente que los típicos Android TV de 70 u 80 euros, como por ejemplo el Mecool KM2 Plus, pero sin llegar a gastar lo que cuesta una Shield TV Pro. Ahora me gustaría saber vuestra opinión y que me dijerais en comentarios qué os ha parecido este nuevo TV-Box de Nokia. A mí desde luego me ha encantado. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así solo os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto os suscribáis al canal para más vídeos como este si todavía no lo habéis hecho. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.